Bendiciones, estimados hermanos y creyentes en el Señor Jesucristo. Les saludamos cordialmente y les bendecimos desde el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa y Comunidad Cristiana, Una Nueva Vida en Jesucristo. Tú nos puedes seguir a través de Facebook y en YouTube, y allí puedes encontrar cada una de nuestras predicaciones, estudios, videos, donde hemos estado impartiendo la palabra de Dios. Como ya lo había anunciado anteriormente, hemos hecho una fusión de los dos ministerios, Mujer de Dios Vuelve a Casa, que es un ministerio de mujeres y para las mujeres de Dios, y Comunidad Cristiana, Una Nueva Vida en Jesucristo. Estas dos poderosas unciones de ministerio están ya en este momento fusionadas, y próximamente tendremos una nueva presentación del ministerio ante todos ustedes y los medios de comunicación. Te saluda en este momento Patti Ramos, una amiga, una servidora en el Señor Jesucristo, y estamos reunidos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. En esta hora vamos a cerrar allí nuestros ojitos y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo para que nos dirija y nos enseñe en esta hora. Abba Padre, yo te doy gracias en esta hora por todos y cada uno de los creyentes y seguidores del ministerio. No nos siguen a nosotros, te siguen a ti a través de la palabra de Dios. En esta hora bendigo cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los matrimonios y de cada persona creyente, y aún los nuevos o los no creyentes que escuchan nuestros mensajes. A ellos los bendigo grande, poderosamente, abundantemente en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro que la presencia del Espíritu Santo está sobre este lugar, sobre las comunicaciones, sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre cada una de las palabras que voy a hablar. Van a ser ungidas y van a recibir estas personas la unción desde este lugar hacia donde ellos están conectando este mensaje. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres grande, maravilloso y potente. Tú eres el Dios de todo el pueblo, de estos seguidores y de todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados amigos y hermanos, vamos a estar hoy hablando acerca de la importancia de la oración, porque el Espíritu Santo hace aproximadamente unos 15 días viene ministrándome profundamente, poderosamente, acerca de la impartición que Él quiere darnos a través de la oración. Por eso es tan importante que cada uno de estos mensajes que vienen con la unción del Espíritu Santo, tú los escuches y los bajes de la mente al corazón. Y en esta hora vamos a ir a Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6, and I read in English first, but in this moment I want confirm this word in the Matthew chapter 6, verse 7. Chapter 6, verse 5. Prayer. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees
that is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive our debts as we also have forgiven our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, you, Heavenly Father, will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Matthew chapter 6, verse 5, about prayer. Y hemos leído en inglés. Quiero retomar nuevamente el inglés en algunos momentos. Estuve predicando en la iglesia donde soy cofundadora y vicepresidente, Iglesia Restauradora de Portillos, Iré por ti. En algún momento, años atrás, predicaba un poco en inglés, un poco en español, y quiero retomar nuevamente esta práctica de tener los dos idiomas fusionados, porque sabemos por personas que nos han escrito que escuchan nuestras prédicas y también hablan en inglés. Y es bueno también expandir el conocimiento que el Padre Celestial nos ha dado a través de los dones y los talentos, y en este caso pues quiero seguir fluyendo nuevamente en inglés y en español. Por eso tú escuchaste en inglés la palabra acerca de la oración. Está en Mateo capítulo 6 versículo 5 y leímos exactamente hasta el versículo 14, y quiero que tú lo leas allí en español. Y aquí en esta versión se llama la Biblia en inglés New Version, Holy Bible New International Version. Vamos a estar entonces basando en esta versión internacional lo que acabo de leer, y aquí tengo la Biblia en lenguaje actual, que es un lenguaje un poco más sencillo, y quiero en esta hora leértelo en español para que tú también tengas toda la revelación, tanto en inglés como en español, es la misma palabra. Dice el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 5, Jesús enseña a orar. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy,
Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Versículo 14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Estimados amigos y hermanos, en esta hora vamos a hablar acerca de la importancia del Padre nuestro y la oración. Prayer, oración. Is how you should pray. ¿Y cómo debemos orar? The title of this preach is Prayer, and the theme of this preach is How you should pray. El título de esta prédica es La oración y el tema va a ser ¿y cómo debemos orar? Matthew chapter 6 verse 5. Pray means talk with God. When you pray, you talk with God. And say the Holy Bible. And when you pray into your room, say the Lord, into your room, close the door and pray to your Father. Y dice el Señor que cuando nosotros oremos, cerremos la puerta y entremos en el secreto y oremos al Padre. Who is unseen, then your Father who sees what is done in secret will regard you. Y dice el Señor que cuando nosotros oramos en secreto, Él nos recompensará. Perdón. Muchas veces oramos para ser escuchados por los demás. Como dice la palabra, que nosotros no debemos ser como los hipócritas. Dice acá, and when you pray, do not be like the hypocrites. Do not be like the hypocrites. No seas como los hipócritas, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. Dice que porque ellos aman orar parados en las sinagogas, que puede ser en las iglesias, y en las calles y en las esquinas, y ellos les gusta ser vistos por los demás. Por eso es que hay dos tipos de oración, la que tú haces para que te vean y la que tú haces para que Dios te vea. Dios conoce tu necesidad, Él sabe qué cosas tú necesitas antes de que se las diga. Y por eso es importante que vayamos también a Mateo, capítulo 26, 36. Mateo 26, 36. Gracias, Abba. Thank you, Holy Father, for this beautiful moment, because you are our Savior and our Lord. Matthew chapter 26 and verse 36. 36. Say the Lord in the Holy Bible. Matthew chapter 26 verse 36. Gethsemane. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Gethsemane.
When Jesus prayed, he said, Holy Father, please take this cup over me, but I don't do it like I want. You make everything like you want or be your will. En el Getsemaní, Jesús derramó su corazón ante el Padre. Y quiero leerte en esa traducción, en Mateo 26, qué lindo es el Padre, 26, 36, lo leímos en inglés. Y aquellos que saben en inglés la palabra también van a estar regocijándose porque vamos a estar alternando el inglés con el español. Dice 26, 36. Dice el Padre, Jesús ora con mucha tristeza. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y cuando oremos, debemos hacerlo con plena certeza de que cada una de tus palabras Dios las va a escuchar. Por eso Él dice que into your rooms, pray in secret. Dentro de tu habitación, en secreto, ora. Porque nosotros cuando oramos no necesitamos testigos. Necesitamos es tener una actitud de postramiento, de humildad, como Jesús se postró rostro en tierra y llevó toda esa tristeza que Él tenía por lo que vendría en breve, que sería la crucifixión. Y por eso, cuando hablamos de oración, hablamos de is how you should pray y cómo tú puedes orar. La oración tiene algunos principios y también un orden específico que según leímos en Mateo capítulo 6, versículo 5, al inicio, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar porque no sabemos, el Señor Jesús les dijo, cuando tú ores, ora en esta forma. Y les dio un orden de la oración. Primero, exaltación a Dios. Segundo, la provisión para las cosas físicas de aquí de la tierra. Y tercero, que nos librara de la tentación y del maligno. Y que pudiéramos nosotros perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Dear believers in Jesus Christ, today I want to tell you this beautiful word for you and pay attention about this beautiful prayer, about the prayer. Queridos hermanos, en esta hora quiero que estés atento a la palabra que vamos a dar en esta hora acerca de la oración. Te invito que vayas conmigo a Jeremías 29. Jeremías 29. Jeremiah chapter 29. Oh, holy precious Lord Jesus Christ, thank you for everything because you are wonderful in majesty. Gracias, Padre, por este momento lindo y porque tú eres maravilloso y majestuoso. Jeremiah chapter 29, verse 11 to 12. 29 del 11 al 12. Amén.
Ahí está la palabra. Say the Lord in this version. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you, say the Lord, in Jeremiah chapter 29, verse 11 to 12. Dice el Señor en Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 12, dice, lo traduzco al español, dice, porque yo sé los planes que yo tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no para harm you, es como afligirte, ¿sí? Planes para darte una esperanza y un futuro. Entonces, tú me puedes llamar y yo vendré y tú orarás a mí y yo te responderé o te escucharé. Vayamos a la versión actual. Jeremías, ve conmigo. Jeremías, capítulo 29, 11 al 12. Es importante que tengamos esta palabra clara. Dice el Señor, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Así que Dios está con su oído atento a cada una de nuestras oraciones. Quizás tú no lo puedas entender en esta hora, porque tú no sabes un orden de la oración y no entiendes por qué tus oraciones no son respondidas. Es porque hemos estado fallando en la forma de orar. And when you pray, say that. En cuando tú ores, dices esto. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Él dice, this, then, is how you should pray. Esto es entonces, o así es que ustedes deben orar. Our Father in heaven, nuestro Padre en el cielo. Hallowed be your name. Bendecido sea tu nombre. Your kingdom come, tu reino venga. You will be done on earth as it is in heaven. Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Give us today our daily bread. Danos cada día nuestro pan. Forgive us our debts, and as we also have forgiven. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos our debtors, nuestros deudores. And lead us not into temptation, y no nos dejes meter en tentación, but deliver us from the evil one. Pero libéranos de el maligno. For if you forgive men when they sin against you, porque si ustedes perdonan a los hombres cuando ellos los agreden o hagan algo en contra de ustedes, your heavenly Father will also forgive you. Su Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes. But if you do not forgive men their sins, pero si ustedes no perdonan los pecados de esos hombres o personas, your Father will not forgive your sins. Tu Padre no podrá perdonar tus pecados. Lo traduje de el inglés al español. The importance of prayer. La importancia de la oración. God give you
a model of prayer, like say Matthew chapter 6. God give you a model of prayer, like say Matthew chapter 6. Dios nos dio un modelo de oración, como dice Mateo capítulo 6. The order of prayer is this. El orden de la oración es este. When you pray, go into your room first. Cuando tú ores, primero ve a lo secreto, donde nadie tenga que ser testigo de que tú estás orando. Porque una de las áreas donde nosotros estamos completamente errados es creer que al orar en público Dios nos va a escuchar mucho más. Dice el Señor, hallowed be your name, que su nombre sea exaltado, no nosotros, es ser exaltados por otros. Y que do not keep on babbling, y que no hagamos muchos tipos de palabras, conversaciones y diálogos y palabrería, porque a veces pensamos que entre más hablemos, Dios más nos va a responder. Babbling is other for to say talk too much. Babbling, or expression about too much words. Dice el Señor que no hablemos muchas palabras. ¿Y qué quiere decir esto? Expresarnos con muchos términos, decir muchas cosas, adornar y adornar la oración. Cuando los discípulos le dijeron al maestro, enséñanos a orar, porque ellos no sabían. Probablemente oraban de una y otra forma y no llegaban a una oración concreta. Y hoy te quiero impartir acerca de la oración y cómo debemos orar. Vamos a dejar por un momento el inglés y nos vamos a concentrar en el español y vamos a seguir fluyendo de esta forma. Cuando oramos hay un orden y primero debemos comenzar con adoración. Cada vez que nosotros entremos en oración, lo primero que hay que hacer no es hablar, es adorar. Worship and praise significa adoración y alabanza. Y cuando nosotros entramos en adoración y en alabanza, le estamos dando, como dice acá Mateo capítulo 6, le estamos dando la adoración o la exaltación a Dios. Por eso el Señor dice acá que lo primero que debemos hacer es: tu Padre que estás en el cielo, santificados o bendecido sea tu nombre. Significa que entramos en adoración, entramos primero adorando al Padre Celestial. Eso es lo primero, esa es la primera condición de la oración. ¿Sí? Y en algunos momentos, cuando nuestra alma está sorrow, como dice en inglés, my soul is sorrow, Jesus said that, Jesús dijo, mi alma está muy triste, ¿sí? Pero cuando Jesucristo fue al Getsemaní, Él comenzó a orar, a derramar su corazón allí, pero dijo que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad hecha. Cuando oramos debemos adorar. ¿Y cómo adoramos? Cantando cánticos, salmos e himnos espirituales. En algunas ocasiones tenemos la grabadora, el equipo, el CD, tenemos el radio, tenemos el celular y activamos la adoración. Hay adoraciones que nos distraen, pero hay adoraciones que nos introducen a un nivel de oración más fuerte. Por eso es importante que cuando tú vayas a orar tengas un fondo de adoración, o si tú quieres adorar en tus propias palabras, adoraciones que tú sientas que vienen de parte del Espíritu Santo, cantar, hazlo, pero siempre comenzamos con adoración. Praise and worship, adoración y alabanza. In the second, about pray, it's necessary to say the Lord, pray
for the kingdom come. Es importante, y en segundo lugar, que estemos orando para que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Muchos no están orando por el reino. ¿O tú estás orando por el reino? ¿Estás pidiéndole a Dios que venga el reino? Dice que oremos para que el reino de Dios venga y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Orar significa hablar con Dios. Cada vez que tú oras, Él escucha. Cuando tus oraciones son sin hipocresía, sin adornos y sin tantas estrategias, y son oraciones que salen de lo más profundo de tu corazón, Dios las escucha. Es más, Dios escucha las oraciones de los niños. En segundo lugar, debes comenzar, después de adorar, debes comenzar a exaltar a Dios, a que se haga su voluntad en la tierra, con los presidentes, con las personas que están en gobierno, y que se haga la voluntad perfecta de Dios aquí en la tierra. Tú también comienzas ahí a orar, y esa es una forma también de interceder por los demás. Cuando nosotros intercedemos por los demás, nos salimos de nuestro egoísmo para entregarnos en respuesta por otros o interceder por otros. Es importante que cuando oremos tengamos una total calma, cosas que nos distraen, personas. Por eso el Señor dice, entra en un lugar secreto donde tú tengas intimidad. Debes primero adorar, luego interceder. En la tercera fase de la oración es importante que tú comiences a hacer tus peticiones y que comiences a pedir por ti, por tu vida, por tu familia, por tu entorno, por tu economía, etcétera, por tus peticiones personales, familiares, ministeriales, tus peticiones. Entonces ya tenemos adoración, praise and worship, intercession and petitions, and in the fourth theme or point of the prayer is necessary recognize the spiritual war. Es importante reconocer en cuarto lugar o punto de la oración la guerra espiritual. Y aquí voy con este mensaje. Y es que muchas personas se han desenfrenado y se han desenfocado de la oración, y ahorita todo es guerra espiritual. Todo es darle al diablo, ir contra el diablo, ir contra los demás, ir contra el que me la hizo, le envío, el que me la hace, le decreto, el que me la hace. Y esto es lo que ha impedido la respuesta de tus oraciones. Que cuando estás orando, quizás solamente estás orando por venganza, que Dios haga algo con tus enemigos, que los destierre, que los desaparezca, que los destituya, que los mate, que les venga una enfermedad, que se mueran, que no les vaya bien, que nada les fluya, que nada les salga perfecto, que nada les funcione. Y entonces ese tipo de oraciones se llaman oraciones hechiceras, oraciones paganas, oraciones hipócritas y oraciones infértiles y sin fruto. Porque cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, no les dijo, oren, envíen, digan, contraataquen, esto se llama decreten, confronten, esto se llama retaliación, o ataquen y contraataquen. No, Él dijo, y ustedes deben orar así. Primero, exalten al Padre. Segundo, que se haga la voluntad del Padre. Tercero, que Él nos dé el producto de la economía o el pan diario, que significa la alimentación y las cosas básicas del día a día. Estoy leyendo acá en síntesis que Él nos perdonara nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Significa perdonar a nuestros enemigos. Que no nos deje caer en la tentación, porque cada día estamos expuestos. And let us not into temptation, but deliver us from the evil one. Dice
que no nos dejes caer en tentación y líbranos del diablo. ¿Sí? Y dice, porque si ustedes perdonan a quienes les hacen daño, al final, ¿sí?, su Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes, pero si ustedes no perdonan a quienes han pecado contra ustedes, Dios tampoco los podrá perdonar de sus pecados. Pero algunos han hecho de la oración solo brujerías y guerra espiritual que va en contradicción a la verdadera oración. Entonces ahora los escucha uno, tumbo, exploto, reviento, echo fuera, envío, esto, que se caiga, que se explote, que esto, que aquello, y son oraciones hechiceras. Porque si vamos un poco más profundo, los brujos, los hechiceros y todas estas personas que le trabajan al reino espiritual de Satanás, ellos rezan así, en contra, en retaliación, en venganza, en falta de perdón, en que todo le salga mal a la persona que ellos no quieren o no están a favor de ellos. Y ahí se cumple lo que el Señor dice en su palabra, ¿sí? Que si no podemos perdonar a quienes están en contra o nos han hecho mal, Él tampoco nos puede perdonar. Y escucha uno ahorita una retahíla en la que han caído muchas iglesias cristianas y muchos ministerios que dicen ser de guerra espiritual y ellos ya solo hacen oraciones rezanderas y no cristianas, sino oraciones contrarias, oraciones de retaliación y oraciones de desviar las bendiciones de Dios a los demás. Entonces, por eso el Señor dice en la palabra que cuando oremos debemos orar en un orden. La guerra espiritual, the real war of spiritual war, is necessary to, you need to know about the real spiritual war. Es necesario que tú sepas acerca de la verdadera guerra espiritual. Because Jesus Christ, when He prayed, said that, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. When Jesus prayed, say that. Cuando Jesús oró y les enseñó, a orar a los discípulos, les dijo, primero exalten al Padre. Segundo, pidan que venga el reino. Tercero, hagan sus peticiones por sus alimentos y sus cosas necesarias básicas de la tierra. Y también pidan que Dios los libre de la tentación del enemigo, del maligno. Y también, si ustedes perdonan a quienes los han ofendido o han hecho contra ustedes cosas, Dios también los va a perdonar a ustedes. Así, no dijo más nada. Pero Jesús no les dijo, y cuando alguien esté contra ustedes, envíenle espíritu de conjuro, de retaliación, de perturbación mental, de prejuicios, de destrucción, de sequedad, de que todo le salga mal, espíritu de muerte, espíritu de locura, espíritu de ruina, pobreza y escasez, ¿sí? Estancamiento. Y Jesús nunca dijo, hagan eso. Dijo, perdonen. Y una de las áreas por las cuales no estamos recibiendo nuestras bendiciones es porque no sabemos orar. Y cuando oramos, oramos mal. Y cuando oramos, hemos cogido, es una retahíla y es una vagabundería de oración que no conduce a nada, sino que Dios nos mira y dice, esa no es la oración que yo les enseñé a hacer. Sino que muchos han caído en una enemistad
con Dios y por lo tanto con la oración. Entonces no oran conforme a Dios ha enseñado en su palabra, sino que ellos oran con retaliación. Y es por eso que cuando tú escuches que envían espíritus de tormento, que envían retaliación, que envían que explotar, que reventar, que cancelo, que anulo, que reviento, que se cae, que no sé qué, esas son oraciones de los brujos, no de los hijos de Dios. Así que, hermanos, how you should pray, ¿cómo tú debes orar? Ora con sensatez, oraciones inteligentes, oraciones que verdaderamente toquen el trono de Dios, porque si la respuesta no ha venido, no es culpa de Dios. Please read with me in Ephesians chapter 6, verse 10. Por favor, lee conmigo Efesios 6. Efesios 6. Thank you, Holy Father. Efesios 6, versículo 10. The armor of God. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm, then with the belt of the truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitting with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit of all occasion with all kinds of prayers and requests. With this is mine, be alert and always keep on praying for all the saints. Pray also for me, that whenever I open my mouth, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. For I wish I am an ambassador in chains. Pray that I may declare in fearless as a child. Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Y lo acabo de leer acá, muy importante, y esto nos va a dar una base bastante fuerte de lo que estamos hablando de la oración. Y dice el Señor en Efesios 6, 10, la armadura de Dios. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura.
compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Que la salvación, dice que los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Sí ves que el diablo arroja flechas? Y esto de enviar y enviar y enviar y enviar, eso viene del diablo, eso no es de Dios. Sí, envía al diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es espada del Espíritu, y no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. El Señor nos dice: envíen, contraataquen, revienten, estallen, exploto, estallo, reviento, y se explota, y se estalla, y se revienta, y todos los días se estalla, se explota, se revienta, y se cae, y se revienta, y se estalla, y todos los días es esa misma brujería de oración, que no son oraciones, se llaman rezos contrarios. Significa, la oración va así, los rezos contrarios van de reversa contra la oración genuina y verdadera de Dios. And when you pray, you need to know about the armor of God. Y cuando tú ores, debes saber, and you need to know, y debes conocer la armadura de Dios. Y ahora me quedo impactada cuando muchos lugares se han dedicado a hacer rezos contrarios. Y dicen que son grandes guerreros de Dios, son grandes ministerios de guerra espiritual, y no lo son. Son lugares donde están actuando como los brujos, porque ¿qué hacen estos brujos? Lo mismo, ellos rezan a la gente, les envían enfermedad, sequedad, ruina, escasez, estancamiento, que nada les funcione, que todo se les explote, que todo se les estalle, que los electrodomésticos no funcionen, que la economía no llegue, que en el amor no se desarrollen las relaciones, que las personas que tienen un ministerio se les acaben. Y eso son disque oraciones según hechos, y no es así. Y por eso es que hoy quiero dejarte como muy importante la oración. Y cuando tú ores, debes hacerlo en este orden: adoración, intercesión, peticiones tuyas personales, guerra espiritual, que es cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios. Ephesians chapter 6 verse 10 to 12, Efesios 6, 10 al 20. Y por último, después de que ya hemos hecho todos estos pasos, terminamos en adoración y en alabanza de nuevo. Esa es la verdadera oración, hermanos y hermanas que me ven. Porque a mi correo llegan bastantes peticiones de personas que me piden que enseñe, que imparta diferentes temas. Y hoy quiero hablarte específicamente de la oración, porque es importante que sepas que si no hay una correcta oración, no habrá una correcta dirección, no habrá una respuesta genuina de Dios, porque Dios no puede contradecirse. Él escucha lo que decimos, pero hay unas condiciones, y la condición número 1 es que no seamos como los hipócritas, que ellos aman hablar en alto, ellos aman gritar, ellos aman ser vistos en los lugares públicos. Ellos les gusta solo orar en las iglesias para ser vistos, pero cuando están solos no oran, ni se arrodillan, ni nada. Porque dice que ellos son hipócritas, que están buscando solamente el chulito o la aprobación de alguien, o de muchos, o de pocos, o de gente, ¿verdad? Pero aquella oración que podemos ver en la palabra de Dios, cuando habían dos tipos de personas: estaba el pagano, el pecador, y estaba el religioso. Y el religioso hacía grandes oraciones y hablaba duro
y alto: Señor, yo que no soy como estos pecadores, yo que ayuno, yo que oro, yo que intercedo, yo que hago mil cosas y me mantengo de lunes a lunes en la iglesia, y yo, y que soy, y mientras tanto había otro que había pecado y él no hablaba nada, quedaba allí en silencio, estaba humillado, contrito, arrepentido, genuinamente quería cambiar, y simplemente Dios vio a los dos. Estaba el hipócrita, que se creía muy bueno y que hablaba en alto para que lo escucharan, y estaba el arrepentido, que verdaderamente sí estaba orando con todo su corazón, y Dios vio la oración con agrado de aquel humilde. In the same way, I can say that. En el mismo sentido, puedo decirte que when you pray, you need to know about the order about pray. Y cuando tú ores, debes saber el orden de la oración. Dear brother and sister in Jesus Christ, I won't bless you in this moment, and I won't pray for you. Holy Father, I won't give you thank you for this beautiful preach and about this theme about pray, and thank you for all this beautiful teaching, and thank you for everything, because you are our Savior and our Lord. Give us our beautiful holy present, and give us your peace, and lead us, and you be our guide, and I won't pray like you know and you teach us. Thank you, Holy Father and Holy Spirit, for this beautiful ministry and beautiful experience with you. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit, and that I won't say you are my Savior and my only one God. Amen. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha enseñado la palabra, nos ha enseñado el poder de la oración, nos ha enseñado cómo debemos orar y cómo no debemos creer que estamos orando. Él escucha la oración del justo y Él escucha la oración de la persona humilde. No son tus muchas palabras, no son adornos los que Él va a escuchar, sino es tu corazón. Hermanos, hermanas, hoy hemos hablado acerca de la oración y cómo debemos orar. Próximamente estaré dando la cuarta parte de la sanidad interior y estaremos hablando acerca de los problemas mentales y cómo ser libres de estos problemas mentales. Yo te bendigo. Hablo para ti, Pati Ramos, del Ministerio Mujer de Dios Vuelve a Casa y de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo. Te bendigo, te envío shalom y deseo que haya paz en tu vida y en tu casa. Si tú has sido bendecido con estos mensajes, puedes escribirnos a través de Facebook y darnos tu testimonio de cómo el Señor te restauró, te liberó y ministró una palabra a través de este ministerio. Te bendigo, hablo para ti, Pati Ramos, y quedo atenta a una próxima oportunidad de estos programas de televisión. Shalom.